Hola, muy buen día. Soy Mónica Ponte, estudiante de Administración Financiera en la Corporación Universitaria Uniminuto. Actualmente me encuentro cursando 10º semestre y hoy, en compañía de mi compañera Helen Pineda, queremos hablarles un poco acerca de los riesgos financieros y una herramienta llamada Risk Simulator. Buen día, mi nombre es Helen Pineda, estudiante de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el día de hoy vengo a hablarles sobre los riesgos financieros. Risk Simulator es una herramienta que ayuda a cuantificar, identificar y evaluar el riesgo de los proyectos que tenemos pensado realizar o las decisiones que vamos a tomar de manera sencilla. Nos permite también realizar análisis a diferentes tipos de riesgos, así como pronosticar datos, y adicionalmente sirve para valorar proyectos e inversiones generando un sinnúmero de sumarios. Esta herramienta realiza análisis de riesgo utilizando la simulación para mostrar múltiples resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo, y además nos indica qué probabilidad hay de que se produzcan. Él computa y controla matemática y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles y luego nos indica las probabilidades y riesgos asociados al futuro. Esto quiere decir que nosotros podremos decidir qué riesgo podemos tomar y cuál preferimos evitar, tomando la mejor decisión en situaciones de incertidumbre. Risk Simulator también nos ayuda a planificar las mejores estrategias de administración de riesgo mediante la integración de Risk Optimizer, la cual es una combinación de la simulación de Monte Carlo con lo último en tecnología y resolución de problemas para utilizar cualquier hoja de cálculo que contenga valores inciertos. Usando algoritmos genéticos de la AppQuest, junto con las funciones de Risk Optimizer, se puede determinar la mejor asignación de recursos, el calendario más eficiente y mucho más. La simulación de Monte Carlo o método de Monte Carlo le debe el nombre al famoso casino del Principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más famoso y también el ejemplo más sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios. La clave de este método está en entender el término simulación. Realizar una simulación consiste en repetir o duplicar las características y comportamientos de un sistema real. Así pues, el objetivo real de la simulación de Monte Carlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida de lo posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar. A través de la simulación se pueden resolver desde problemas muy sencillos hasta problemas muy complejos. Algunos problemas pueden solucionarse con papel y lápiz. Sin embargo, la mayoría requieren de programas informáticos como Excel, App Studio o MATLAB. Sin estos programas, resolver determinados problemas llevaría muchísimo tiempo. Pero, ¿para qué se utiliza la simulación de Monte Carlo? Claro que lo importante es saber para qué se utiliza este método, es decir, pasos concretos para entender la importancia del mismo. En economía, la simulación de Monte Carlo se utiliza tanto en empresas como en inversión, siendo en el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos ejemplos de simulación de Monte Carlo en inversión son los siguientes: crea, valora y analiza factores de inversión, valora productos financieros y concretos como las opciones financieras, crea modelos de gestión de riesgo. Dado que la rentabilidad de una inversión es impredecible, se utiliza este tipo de método para evaluar distintos tipos de escenarios. Un ejemplo muy sencillo se encuentra en la bolsa de valores. Los movimientos de una acción no se pueden predecir, se pueden estimar, pero es imposible hacerlo con exactitud. Por ello, mediante la simulación de Monte Carlo, se intenta imitar el comportamiento de una acción o de un conjunto de ellas para analizar cómo podrían evolucionar. Una vez se realiza la simulación de Monte Carlo, se extraen una cantidad muy grande de escenarios posibles.
A continuación veremos una explicación muy sencilla para poder instalar el Rig Simulator en nuestro PC. Una vez nos encontramos en la guía de instalación del Rig Simulator, debemos tener en cuenta que el sistema operativo debe ser Windows 7, 8 o 10 y que obviamente debemos contar con Microsoft Excel, preferiblemente 2010, 2013 o 2016. Recuerden que el Rig Simulator que vamos a instalar es 2018. No se puede definitivamente realizar la instalación sobre un sistema operativo starter. Y para realizar el correcto funcionamiento del Rig Simulator debemos hacer la descarga de un instalador de Software Shop, y al final de esta página, en el pie de la página, ustedes pueden encontrar el enlace para poder realizar dicha instalación. El segundo paso es confirmar que no haya instalaciones previas de Rig Simulator en nuestro PC. Aquí nos indican entonces qué debemos hacer para encontrar el Rig Simulator versiones anteriores y hacer la respectiva desinstalación. Luego de realizar la desinstalación, entonces debemos dar clic derecho sobre el archivo ejecutable y seleccionar la opción ejecutar como administrador. Dependiendo de la configuración de seguridad de nuestro computador, podremos presentar algunos mensajes de advertencia. Por ejemplo, nos puede aparecer al instalar el Windows 10, es probable que aparezca una ventana que dice Windows protegió su PC. Para que Rig Simulator funcione de una manera más apropiada, es importante seleccionar la última opción que aparece en las ventanas. Ellas nos permitirán que se instale de manera automática los requisitos de Microsoft. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic en Next para continuar con el proceso de instalación. Allí nos vemos unos pantallazos que nos muestran la manera correcta, y una vez finalizada la instalación de las características de Windows, debemos dar clic en Finish para finalizar ya la primera ejecución del proceso. Es muy probable que aparezca una ventana en la que nos indique que debemos instalar los nuevos complementos de Microsoft. En este caso pues debemos darle sí y el equipo se reiniciará completamente. Luego de que el equipo se reinicia, entonces procedemos a buscar el Rig Simulator en descargas y hacemos clic sobre el icono del software. Allí se abrirá Rig Simulator. Al ser complemento de Microsoft Excel, este mismo también se ejecutará. Bueno, para el quinto paso nos dicen que es importante identificar el hardware de la estación de trabajo, pero pues en el caso nuestro no aplica, ya que este Rig Simulator va a ser para universitarios. Bueno, ya nos encontramos entonces sobre el archivo de Excel. En este caso es el flujo de caja de un ejercicio que se realizó en el cual hay un periodo de 8 años. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar muy bien el simulador y que el RIGS corra correctamente, se deben sensibilizar todas las celdas. En el caso mío ya el flujo está totalmente sensibilizado. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en simulador de riesgo. Ya anteriormente pues tuvieron que haberlo instalado con pues las instrucciones que se dieron. Vámonos en simulador de riesgo y nos vamos a nuevo perfil. Aquí pues ustedes encuentran varias casillas. Está simulador de riesgo, el menú, nuevo perfil, cambiar perfil, editar perfil, supuestos de entrada, pronóstico de salida, copiar, pegar, eliminar. Está el simulador de riesgo, pronóstico, correr optimización, herramientas analíticas. Aquí vamos a utilizar solo 2 para el ejercicio. En fin, ustedes encuentran aquí todas las casillas y lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en nuevo perfil y le vamos a dar un nombre. En el caso mío yo le voy a poner flujo de caja. Luego nos pide un número de pruebas. Él nos sugiere 5000 por defecto, pero nosotros lo vamos a poner a correr a 5000. Nos damos cuenta que aquí esté activar correlaciones con chulito y listo, le damos OK. Luego vamos a entrar a pinchar en supuestos de salida.
Para eso podemos tomar un supuesto de entrada como es el precio. Entonces nos ubicamos en el primer año en precio y le damos supuesto de salida. Aquí nos ofrece varias opciones de simulación: triangular, personalizada, beta. Pero entonces nosotros solamente hoy vamos a utilizar la normal. Aquí en la media nos muestra 450 y en desviación estándar 45. Vamos a dejarlo tal cual como está. Entrada regular y le damos OK. Para el pronóstico de salida debemos pararnos en una celda, como por ejemplo la TIR, y le damos pronóstico de salida. Allí también podemos enlazar en este icono la TIO y le doy OK. En el nivel de precisión vamos a poner el 95% y en el nivel de error el 5%. Damos OK y podemos ver que la celda cambia de color, igual que en el supuesto de entrada. Ahora, yo les había comentado inicialmente que íbamos a utilizar dos de estas herramientas analíticas. La primera que vamos a usar es la de segmentación de grupo. Aquí le damos OK y ella ya nos aparece en la barra de las hojas. Volvemos nuevamente a la hoja de cálculo donde está el flujo y vamos a escoger la herramienta analítica 26, que es el análisis tornado. Vamos un momento a que cargue. OK. En la parte de arriba nos podemos dar cuenta que aparece la ventanita donde va a mostrarnos el tornado, el análisis tornado, y entonces para poderlo llevar a nuestra hoja de Excel vamos a darle en Excel. Pueden observar cómo se van moviendo las casillas. Y finalmente aparece dentro de las hojas de cálculo el gráfico tornado. Entonces acá podemos verlo. Y acá en tornado aparecen dos hojas más. En esta que dice tornado podemos apreciar ya nuestra gráfica de tornado. OK. De nuevo, entonces volvemos a la hoja de cálculo en donde está nuestro flujo de caja y vamos a darle en simulación, correr. En la parte superior izquierda podemos ver cómo va corriendo en porcentaje las simulaciones. El procedimiento tarda un poco, pero no es muy demorado. Mientras tanto, él nos muestra una ventana que es el pronóstico de simulador de riesgo y allí vemos cómo van variando las barras a medida que se van creando diferentes simulaciones.
Ya como podemos observar, ya va un 60% de las simulaciones, es decir, un equivalente a 3000 simulaciones. Y ustedes pueden ver que las celdas se van moviendo, van cambiando, van cambiando. Se ha completado ya el 100% de las simulaciones, es decir, un total de 5000. Entonces acá nos preguntan: la simulación ha sido completada y todas las precisiones específicas han sido alcanzadas. Aceptar. ¿Listo? Entonces este mismo gráfico que nosotros vemos acá le podemos dar vista global y nos aparece toda la información completa: el número de pruebas, la media, mediana, desviación estándar, en fin. Para poder realizar la simulación de Monte Carlo, es importante tener en cuenta que se deben ingresar los supuestos de entrada, los cuales son las variables independientes que para el caso expuesto fue el precio del producto. Al pinchar en la casilla Supuestos de entrada, se desprende una ventana que nos arroja diferentes métodos como el de Bemouli, el binomial, el de Pearson y muchos más. Pero los más comunes son el triangular, el uniforme y el normal, siendo este último el más utilizado. La distribución normal es la distribución estadística más importante dentro de la teoría de la probabilidad. Describe múltiples fenómenos naturales como lo son el coeficiente intelectual y la altura de las personas, entre otros. Respecto a esta distribución, existe una mayor probabilidad de que los valores de las variables aleatorias tengan cierto valor determinado. También es más probable que este valor se encuentre más cercano que lejano a la medida o el promedio de los datos. Además, la forma en la que se distribuyen los datos sigue una estructura uniforme, es decir, tiene una forma simétrica respecto a la medida o al promedio de los datos, tanto a la derecha como a la izquierda. La media y la desviación estándar son los parámetros de distribución. La distribución triangular describe una situación donde usted conoce los valores mínimos, máximos y los que con mayor probabilidad pueden suceder. Por ejemplo, usted podría describir el número de carros vendidos por semana cuando las ventas anteriores muestran el número mínimo, máximo y el número habitual o más probable de carros vendidos. El número mínimo de artículos es fijo, el número máximo de artículos es fijo y el número de mayor probabilidad de artículos o carros para este caso se ubica entre los valores mínimos y máximos, formando una distribución en forma triangular, la cual muestra que los valores se aproximan al mínimo y al máximo tienden a ocurrir con menos frecuencias que aquellos que se encuentran cerca del valor más probable. Con la distribución uniforme, todos los valores que recaen entre los mínimos y máximos suceden con la misma probabilidad. El valor mínimo es fijo y el valor máximo es fijo, representando los dos parámetros de distribución. El análisis tornado es una simulación que captura los impactos estadísticos de cada variable en el resultado del modelo. Los análisis tornado son importantes para determinar la sensibilidad de una variable con respecto a otra. Este captura los impactos estadísticos de cada variable sobre el modelo resultante, es decir, la herramienta impacta de manera automática cada variable precedente en el modelo que se ha especificado de antemano, captura las fluctuaciones sobre el modelo final de pronóstico o el resultado final y organiza las perturbaciones categorizadas en el orden de importancia. El tornado nos permite medir la marginalidad y cuál va a ser el impacto que va a tener una variación o el valor que se asigne en relación con la variable de salida, en el caso nuestro, la TIR y la TIO. En el modelo tornado se muestran las gráficas más significativas del análisis con el orden de relación directa e inversamente proporcional con respecto al supuesto de entrada y al pronóstico de salida. En la parte izquierda se ubica el detalle de las partes más significativas y en este gráfico vemos las variables del valor que se tienen. En la parte superior derecha observamos en el cuadro azul que hay 20 dentro de esta simulación. Cuando se pasa de verde a rojo existe una relación directa o inversa. En la parte izquierda encontramos un cuadro con la información de las variables y unos datos denominados.
El resultado superior, que es lo que arroja la simulación cuando el valor base de la variable aumenta, y el resultado inferior, que es cuando el resultado disminuye. Los resultados superior e inferior muestran el reflejo de incremento o disminución de cada una de las variables. El gráfico tornado va utilizando barras de menor a mayor. En la parte superior del diagrama observamos que mientras mayor es la barra, significa que la variable es la que merece más atención, pues se enfoca en las variables más críticas. Cuando encontramos las barras de rojo a verde, significa que están directamente proporcionales. De igual manera, cuando las encontramos de verde a rojo, significa que están inversamente proporcionales. Para nuestro caso, el gráfico nos indica, según las primeras barras, que el proyecto es viable, ya que las barras van de rojo a verde, lo cual quiere decir que es una muy buena inversión. Ahora, si ustedes se fijan en el gráfico de tornado, en la parte izquierda encontramos unos datos. Ellos son cada una de las filas y las columnas del Excel donde está nuestro flujo de caja, lo cual nos indica qué representa cada una de las barras. Dentro de todo el proceso del simulador encontramos también el gráfico araña. Este aparece dentro del procedimiento para tornado. Este gráfico mide el grado de elasticidad que tienen las variables con una mayor pendiente, es decir, el grado de inclinación que tienen las líneas. Esto permite conocer el grado de asociación lineal que tienen por la variable de salida, en el caso nuestro, la TIR. Los riesgos financieros. ¿Qué podemos definir sobre lo que es un riesgo financiero? Desde el punto de vista de un inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmite los rendimientos futuros de la inversión. Tiene su origen en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre, pues este es inherente a la actividad financiera. Pues no es posible su eliminación total, pero sí podremos realizar un control de gestión de las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. Existen varios tipos de riesgo financiero. Entre ellos podemos encontrar el riesgo de mercado, que se denomina a aquellas variaciones en el precio o posición de los activos de la empresa. Sobre todo hace referencia al riesgo de las posibles pérdidas que puede sufrir dicha entidad. El riesgo de los mercados externos está relacionado con el patrimonio de la empresa que se puede ver influenciado y puede disminuir y afectar el valor de la propia empresa. Un riesgo de mercado interno suele estar relacionado con lo que produce, vende, qué cantidad y qué materiales va a usar dicha compañía. También existe el tipo de cambio, que es uno de los riesgos que aparecen debido a las fluctuaciones de la cotización de las distintas divisas, ya sea debido a la oferta y a la demanda del mercado internacional, así como también a las decisiones de los propios gobiernos. El riesgo de tipo de cambio, las diferentes monedas juegan un papel importante debido a las fluctuaciones y al intercambio entre la oferta y la demanda. El riesgo de tipo de interés trata de aquellos riesgos que derivan de los cambios de los mercados financieros y que afectan negativamente a las obligaciones o a los préstamos de una empresa. El riesgo de crédito se da debido a no cumplir con las obligaciones, como lo es el no pagar o retrasarse en los pagos. Las pérdidas que se pueden sufrir engloban la pérdida de las principales, la pérdida del interés, la disminución del flujo de caja o el derivado del aumento de los gastos de recaudación, como por ejemplo podemos encontrar la imposibilidad de devolver una deuda al contar con un préstamo. Encontramos que el riesgo de liquidez se encuentra asociado a que aún disponiendo de los activos y la voluntad de comercializar con ellos, no se puede efectuar la compraventa de los mismos
o no se pueda realizar lo suficientemente rápido y al precio adecuado. Bueno, ahora continuamos con lo que es un riesgo operacional. Este hace referencia a una pérdida o a una falla en los procesos, que ocasionalmente tiene que ver con el personal de una empresa en donde no cuentan con las competencias para afrontar dichas exigencias. Cuando hablamos de riesgo legal, estamos hablando o nos referimos a la imposibilidad en la ejecución de los contratos por defectos formales. ¿En qué consiste el control y la gestión del riesgo? Básicamente en identificar, cuantificar y adoptar medidas para llevar a cabo una gestión efectiva del riesgo financiero en la empresa. Hay que realizar 3 tareas fundamentales: la de identificar las funciones de riesgo que afectan a la empresa, la de cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo y la de adoptar medidas que le permitan limitar o reducir la exposición al riesgo, operar en los mercados organizados, aplicar criterios de prudencia, la inmunización de carteras de renta fija, las formaciones y contrataciones de productos derivados como las de las herramientas que permiten reducir los riesgos inherentes a la actividad financiera. Ahora hablaremos sobre lo que son los riesgos financieros en el comercio internacional. Para esto veremos un pequeño video. El comercio internacional es un motor para el desarrollo de la economía mundial. Los países pueden adquirir bienes y servicios fabricados por otras naciones y así aprovechar las ventajas de una economía global. Así como ofrece muchas oportunidades, el comercio internacional también presenta riesgos. Es muy importante que todas aquellas empresas que participan o desean participar en el comercio exterior estén conscientes de que todos los riesgos que implica vender o comprar en otros países. De igual forma, es de suma importancia que conozcan las herramientas que tienen a su alcance para minimizar la gestión. La gestión del riesgo es de vital importancia para cualquier empresa. En el comercio internacional, el mayor riesgo es que las operaciones no finalicen en las condiciones acordadas por las partes. Una de las formas de disminuir estos riesgos es que las operaciones en el comercio exterior es utilizar los medios de pagos adecuados que permitan a los exportadores realizar un cobro de sus ventas en el exterior y al importador recibir sus bienes y servicios y realizar el pago, reduciendo el riesgo que conlleva una operación internacional. Las instituciones financieras pueden brindar seguridad a las partes involucradas y lo pueden servir como un intermediario entre las partes. El mayor riesgo para un exportador es recibir el pago por las mercancías vendidas en condiciones diferentes a las pactadas, incluso simplemente nunca recibirlas. Y para el importador es recibir las mercancías en diferentes condiciones a las pactadas o simplemente nunca recibirlas. Con el resultado del análisis de un riesgo financiero se puede generar un gráfico de funciones que señalaría cuáles son los riesgos tolerables y cuáles son los potencialmente peligrosos de la siguiente manera. Valor esperado de la empresa sobre el nivel del riesgo nos da cuál es un riesgo insuficiente, un riesgo excesivo y cuál será la exposición óptima que tendremos al riesgo. Los 5 pasos para gestionar los riesgos financieros. Paso 1. Identifique riesgos claves. Para iniciar el análisis de este riesgo, debemos identificar todos los factores de riesgo que enfrentará su empresa. Esos factores de riesgo incluyen todos los aspectos que afecten la competitividad, o sea, costos, precios, inventario, etc. Los cambios en la industria a la cual pertenece la empresa, regulaciones gubernamentales, cambios tecnológicos y cambios en el personal. Paso 2. Identifique el peso de cada riesgo. Para esto debemos priorizar los riesgos fundamentales para asignar eficientemente los recursos y los esfuerzos.
De esta manera podremos crear un plan en caso de una amenaza. Paso 3. Calcule el peso de cada riesgo. Para eso debemos analizar y resolver los riesgos del paso 1 y crear tareas concretas para mitigar los impactos. Debemos recordar que no todos los riesgos se pueden enfrentar de la misma forma. De hecho, es posible que algunos de ellos no podamos controlarlos. Por esto es preciso que el plan de contingencia se debe basar en el nivel de tolerancia y apetito al riesgo que se ha establecido la empresa. Paso 4. Asigne responsabilidades. Aunque no es posible asignar responsabilidades para cada uno de los riesgos, debemos intentar en lo posible que haya una persona encargada de monitorear puntos críticos y su evolución en el tiempo. En este punto debemos evitar centralizar todas las responsabilidades en una sola persona. Debemos delegar las tareas para el personal más adecuado. Paso 5. Establezca fechas de vencimiento. Los planes de mitigación no se pueden ejecutar indefinidamente, pues las amenazas podrían multiplicarse y afectar más procesos. Esto de alguna forma determina las acciones que pueden tomarse, pues estas deben basarse en el tiempo necesario para llevar a cabo cada una de las tareas. Ahora tenemos los 5 consejos para evitar el riesgo financiero. 1. Evaluar la rentabilidad de la inversión. 2. Anticipar el futuro. 3. Diversificar el riesgo. 4. Evaluar los resultados obtenidos. Y 5. Utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. Para evaluar la rentabilidad de la inversión, debemos minimizar el riesgo, teniendo en cuenta que a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, menor será el riesgo. Para anticipar el futuro, debemos tener la captación de la información, pues es un elemento importante, ya sea que si debes manejar esa información nos permitirá seguir una estrategia empresarial innovadora que nos ayudará a decidir sobre nuestros productos y servicios, reaccionar ante nuestra competencia, anticiparse a los cambios que se están produciendo en el mercado, en la tecnología, etc. Para diversificar el riesgo, debemos ir planeando un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad. Para evaluar los resultados obtenidos, debemos contar con una administración profesional, es decir, altamente especializada en las nuevas tendencias del sistema financiero. Podemos salir adelante ante todos estos riesgos. Y para las 5, utilizar herramientas para la gestión del riesgo. Simplemente debemos proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. Ahora tenemos cuáles son los componentes del riesgo financiero. Tasa de interés, monto del crédito, flujo de caja y riesgos del mercado. La tasa de interés es a menudo el componente número 1 del riesgo financiero, puesto que los bancos y los prestamistas ofrecen préstamos comerciales a una tasa de interés específica. Los dueños de los negocios deben considerar un préstamo de la tasa de interés como el costo de hacer negocios. En términos económicos, la tasa de interés a menudo llamada el costo del dinero. Y el costo del dinero representa los pagos al propietario del negocio que debe realizar en el banco o al prestamista por la oportunidad de recibir un préstamo del banco. Las altas tasas de interés pueden aumentar significativamente el costo de hacer negocios. Las tasas de interés ajustables pueden aumentar el riesgo financiero, ya que la tasa fluctúa en función a la política monetaria de la nación. El monto de crédito. La cantidad de crédito representa el tamaño de los préstamos de negocios ofrecidos a una empresa. Los bancos y los prestamistas comúnmente revisan la historia financiera de la empresa para determinar cuánto dinero le van a prestar al dueño del negocio.
Los propietarios de pequeñas empresas reciben grandes cantidades de crédito que pueden extender demasiado a su empresa mediante el uso de un crédito. Por el contrario, las pequeñas empresas que experimentan un alto crecimiento y la imposibilidad de obtener crédito no pueden hacer crecer su negocio lo más rápido posible. Así que los dueños del negocio deben revisar cuidadosamente el entorno bancario para asegurar el suficiente crédito disponible antes de las operaciones de expansión. Bueno, ¿cuáles son las operaciones más susceptibles del riesgo? Las inversiones, la financiación y la actividad comercial. Las inversiones se centran en la dificultad de estimar la rentabilidad futura de un proyecto, lo que puede ocasionar desviaciones importantes en la relación al rendimiento esperado. La financiación, lo más común es que el coste para acceder a la financiación, cumplir las obligaciones contractuales y, ya sea más serio, el no poder hacer frente a la devolución del crédito por un endeudamiento excesivo. Y la actividad comercial son los retrasos en los cobros, la posible insolvencia de los clientes o la falta de previsión para asegurar la liquidez suficiente. El flujo de caja desempeña un papel importante en el riesgo financiero, puesto que los dueños de los negocios a menudo utilizan financiamiento externo para iniciar su nuevo negocio. El financiamiento externo representa las salidas fijas de efectivo que deben ser pagadas independientemente de la rentabilidad de la empresa. Las interrupciones en las operaciones del negocio de los declives económicos no eximen al empresario de la obligación de efectuar los pagos del préstamo. Las empresas son débiles en ventas y grandes en salidas de dinero en efectivo también pueden poner en peligro los activos financieros personales de los propietarios. Y para el riesgo de mercado, los riesgos financieros también pueden estar relacionados con el riesgo de mercado general en torno a la empresa. El riesgo de mercado es la probabilidad de pérdida de un negocio que se enfrenta a toda la industria bancaria. Los bancos comúnmente se dedican a las prácticas de préstamos riesgosos y pueden aumentar los riesgos financieros de las pequeñas empresas. Los bancos con rendimientos cada vez más disminuidos o los que compran y venden los préstamos tóxicos pueden aumentar el riesgo del mercado en relación con la financiación empresarial. Bueno, hasta aquí nuestra intervención. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que la información haya sido clara y concisa. Muchísimas gracias. Buen día. I'm on my way from misery to happiness today. I'm on my way from misery to happiness today. I'm on my way to what I want from this world.